tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, a todos los que nos sintonizan a través de la 800 AM. Como siempre, estamos en Koinonía en Sintonía, le llevamos lo más relevante y tratamos de profundizar los temas también que, como ustedes, nos son interesantes para poder tener diferentes visiones ópticas, perspectivas de un mismo asunto. Y bueno, voy a platicarles hoy de una entrevista que aparece en el artículo de Álvaro Valenzuela en el Mercurio. Esto es una perspectiva de un personaje que a veces no aparece mucho en la agenda vaticana, pero en lo personal considero que es importante tener su punto de vista, que no lo habíamos escuchado hasta este momento, al menos que yo recuerde, sobre el canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano. Se trata de Monseñor Sánchez Sorondo y su perspectiva sobre la visión del Papa Francisco. Y bueno, Monseñor Sánchez Sorondo son más de 4 décadas viviendo en Roma. El obispo Marcelo Sánchez Sorondo ha sido testigo directo de todas las sorpresas de la historia contemporánea de la Iglesia, desde el breve pontificado de Juan Pablo I hasta la inesperada renuncia de Benedicto XVI. Ninguna comparable, sin embargo, con la elección de su compatriota Jorge Bergoglio como papa y todo lo que ella ha significado. Él es de origen argentino y por este punto también es interesante ver la perspectiva que tiene respecto a el Papa Francisco, y además porque tiene varios ha sido canciller de la centenaria Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, que se fundó en 1603 y que tuvo entre sus miembros al mismísimo Galileo Galilei. Conocí, dice el mismo Monseñor Sánchez Sorondo, al actual pontífice desde la época en que era provincial de los jesuitas argentinos. Posteriormente, cuando Bergoglio asumió como arzobispo de Buenos Aires, realizó encargos para él en la curia, y ahora la academia es uno de los apoyos con que cuenta el Papa Francisco para impulsar iniciativas como la denuncia de lo que llama las nuevas formas de esclavitud, tráfico de personas, trabajos forzados, prostitución, cuyas víctimas se calculan en 30 millones, y es un tema que es crucial para el mundo, o la recopilación de antecedentes científicos para la encíclica Laudato Si, que ya ha sido presentada. Y bueno, precisamente para hablar de este documento fue que, invitado por la Universidad Católica, estuvo en Chile esta semana Monseñor Sánchez Sorondo, un obispo a quien los años en Europa no le han quitado ni el acento ni el modo característico de los argentinos. Se publica hoy en el Mercurio. Tampoco el humor ni la soltura para hablar de quién es hoy el más famoso de sus connacionales. Y bueno, la primera pregunta que se le hizo a Monseñor Sánchez Sorondo dice: ¿con Francisco se argentinizó el Vaticano? Dice, bueno, en el sentido de que es un poco más católico, sí. Y luego se ríe, pero luego agrega más serio, lo cual no quiere decir que no estén trazadas muy claramente las líneas de un pontificado. ¿Cómo ha sido la relación de Francisco con la curia romana? Una pregunta, desde mi punto de vista, interesante, porque se habla mucho de Francisco y la curia. Recordemos la portada y un artículo bastante tendencioso, fue calificado así también por especialistas de National Geographic, cuando decía: cambiará el Papa al Vaticano, el Vaticano al Papa. Y esa era la portada de este mes de agosto de la revista National Geographic. Sin embargo, ahora a Monseñor Sánchez Sorondo la pregunta dice: ¿cómo ha sido la relación de Francisco con la curia?
En el tiempo de su elección se criticó mucho a la curia porque se había entendido en parte que el pobre Papa Benedicto había sufrido mucho con sus tensiones, algunas de las cuales incluso se hicieron manifiestas en los diarios. Por otra parte, el propio Papa Francisco le dijo a la curia en el encuentro que tuvo antes de Navidad sus 15 pecados capitales. No se los mandó decir, los dijo públicamente y habló de las 15 enfermedades de una curia que es necesario afrontar y sanar, que no se las inventó el Papa y que se refieren a la curia de ahora y también a la de cualquier época en que va como parte fundamental la reestructuración no de la institución, sino de las personas, como el mismo Papa Francisco lo ha declarado. También se le preguntó ¿y cómo se vive en Roma el intento del Papa por reformar la curia? Se ve como una realidad necesaria y urgente por parte del Colegio de los Cardenales. Él hizo inmediatamente un cambio muy importante nombrando un consejo conocido como el G9, aunque ahora precisamente con la admisión del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, es como el conocido grupo de los 9 cardenales que ayudan al Papa al camino de la Iglesia, no solamente a una reforma. Es una nueva institución que se creía iba a tener un espacio nada más accidental y que el gobierno ordinario lo iba a seguir haciendo la curia, pero se vio en la práctica que no, y que la curia hoy está subordinada. Se está en un momento de reforma, ¿cierto? Se ha reformado ya parte de la economía con una nueva Secretaría de Economía a cargo del cardenal australiano Pell. Pasó de estar en manos de los italianos a una mentalidad anglosajona, con lo cual se produce un cambio muy importante en ese sector. Ahora se esperan otros cambios. Esto se está moviendo fuerte y mucho más rápido de lo que se podría haber pensado. Lo que hace es hablar de justicia. Dice usted vino a Chile para hablar de la encíclica Laudato Si. Se ha dicho mucho que es una nueva encíclica verde. ¿Es correcta esta interpretación? Monseñor Sánchez Sorondo, canciller de la Academia de las Ciencias del Vaticano, dice: al Papa no le agrada, no le gusta el término verde y cada vez que puede lo dice. Por ejemplo, ahora tuvimos un encuentro con los 70 alcaldes de algunas de las ciudades más significativas del mundo y ahí el Papa les dijo: yo no he hecho una encíclica verde, lo que intento es hablar de temas sociales, de impacto mundial y de justicia social. Evidentemente, el tema del clima tiene una repercusión sobre los pueblos más pobres y toca un tema de justicia social. Más que verde, es una encíclica social. El medio ambiente significa el hábitat del hombre, pero también el Papa habla del medio ambiente porque es parte de la creación de Dios. Así vuelve al espíritu de San Francisco, quien ve en la naturaleza la belleza de la redención, donde cada cosa habla de Cristo. En ese sentido, la encíclica es un documento profundamente religioso. Le preguntan más sobre el tema de la encíclica, porque ese era el punto en su presencia en Chile, de Monseñor Sánchez Sorondo. El Papa propone un concepto de ecología integral, donde cabe tanto la preocupación por la naturaleza como por todo el ambiente humano. ¿Cómo evalúa la receptividad de este planteamiento? Hay gente que valora la encíclica, pero apuntando a destacar algunos puntos y callar otros. Lo que el Papa busca es que no se establezca una dualidad. Lo que ha querido decir es que no solo nos interesa el tema del hombre, o solo la naturaleza, o solamente el cambio climático, o solamente el agua. En realidad, en la ecología integral entran todas las dimensiones. La naturaleza, la tierra, es casa común y por tanto está relacionada de modo fundamental con el hombre. No hay separación. Así comienza la encíclica, la casa donde vivimos todos, donde estamos todos. Continúan con la misma temática, se le pregunta sobre: a otros ha llamado la atención los duros términos que utilizó en la encíclica Laudato Si para referirse al modelo económico imperante en el mundo.
Respondió el canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano que es una visión de doctrina social y que no solo se puede quedar en los términos si son duros o blandos. Parece una novedad porque él lo acentúa, cierto, pero ya está dicho en documentos anteriores de la Iglesia. El Papa no acepta la teoría liberal del derrame y el endiosamiento del mercado. El mercado por sí solo no ayuda a la gente, solo a algunos, y por tanto es necesario intervenirlo en el orden del bien común, ha dicho el vicecanciller de la Academia de Ciencias del Vaticano. Y bueno, una última pregunta que no me quedo con las ganas de compartírsela. Le dijeron, bueno, ¿qué opina usted respecto a que algunos comentan que este Papa es de izquierda? Dice, eso el Papa lo dice también. La izquierda en muchos temas se sacó del Evangelio, pero yo creo que el Papa no es ni de izquierda ni de derecha. Él sigue el Evangelio. Felices los pobres, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que buscan la paz. Esos son los valores del Papa. No veo aquí que tenga nada de izquierda o de derecha. Lo que pasa es que la izquierda muchas veces dice eso, pero después no hace nada, y eso ha quedado claro, y Francisco lo ha afrontado. El Papa dice y yace. Eso es coherencia y contundencia. Hasta aquí nuestra editorial de hoy. Una excelente noche. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.